Un bodegón de Chardin, uno de mis pintores favoritos en bodegones. Vamos a estudiar el cromosistema en este cuadro. Hola, ¿cómo están? Soy Gustavo González y hoy día vamos a hablar un poco de composición y también el sistema de colores, una especie de ecosistema que ocurre en toda imagen bien compuesta, bien establecida, ¿no? por el pintor. Muy bien, observemos acá. Notamos, esta es una figura de Pigalle representando a Mercurio y es una alegoría de las artes en general. Entonces tenemos ahí unas escuadras, ¿no? Pinceles, rollos de arquitecto, de ingeniero tal vez, la escultura, la paleta, los pinceles, la literatura, medallas, dinero, riqueza, ¿no? Instrumentos pequeños también y planos. Muy interesante el cuadro, pero ¿cómo es que le ha dado belleza a esta temática? Justamente veremos primeramente las proporciones de los espacios. Hay un fondo amplio. Ese fondo amplio lo hace ver casi como si fuera un paisaje. Las cosas no están muy apretadas, en cuanto al espacio total, ¿no? Hay espacio abajo suficiente y espacio arriba. Entonces, cuando nosotros fijamos la vista en un área ya muy ocupada, en donde la vista entonces recorre y pudiera saturarse, cansarse, inmediatamente vemos las demás partes del cuadro, como estudiando, escudriñando, le llaman así los científicos. Entonces comenzamos a escudriñar las demás partes y las partes que no tienen gran detalle, las partes vacías, nos producen una relajación visual, de manera que regresamos progresivamente a las formas y así es un recorrido que puede durar minutos, 15 minutos, cuando estudias una obra, ¿no? Muy bien, eso es interesante, pero veamos ahora en cuanto a los colores. ¿Qué cosa es lo que hace Chardin, pintor del barroco y del realismo eh, francés, en esta composición en específico, ¿no? Pero vamos a los colores. Vamos a dibujar también, no solo comentarlo, ¿no? Veamos. Acá, una vista en general nos ayuda a retener un poco esa belleza de los espacios. Y ahora veamos un poco los colores. Acá tengo una hoja disponible. Y voy a generar así también esa misma síntesis. Es un cuadro alargado, en horizontal. La figura central definitivamente está un poco retirada del medio y pesa más de este lado, ¿no? Por la figurita. Entonces, del medio hacia acá tenemos la escultura y una diagonal, ¿no? El brazo que cruza ahí, la cabecita acá que llama la atención, pero está retirada para un lado. Eso ya nos ayuda a no tener una monotonía, ¿no? De los elementos hacia el medio, ¿no? Cuando los elementos están muy centrados en las composiciones, son como muy básicas. Pero si está hacia un lado, hay como un ritmo de un desbalance, pero controlado. Luego estaría la paleta o los elementos por acá y el libro y los demás elementos por acá. El ritmo, la disposición de los demás elementos también juegan un factor importantísimo. En realidad todo está tan bien compuesto que es uno de mis cuadros favoritos de toda la historia del arte. Los planos vienen hacia nosotros, acá los papeles vienen hacia nosotros y todo se sustenta definitivamente en una línea de la sección áurea, acá. Acá está este elemento un poco así, muy importante, que también refuerza, ¿no? La artesanía en los objetos. Y libro rojo, un libro de color como amarillento. Acá hay dos libros también de hojas rojas.
Qué interesante. Y bien, algo así, ¿no? Hay un escorzo de piernas acá y elementos a disposición ahí pequeñitos. Separemos los oscuros, ¿no? Toda esta área así en diagonal viene a ser oscura. El fondo en general, ¿no? Se enmarca en un oscuro. Acá hay sombras, ¿no? Las sombras entonces van estructurando, si se fijan, estructurando cómo es esta disposición de las proporciones y las formas. Sombras, sombras acá entonces. Esta sombra se conecta allí. Y ya está. Ahora veamos qué es lo que hace Chardin en cuanto a los colores. O sea, cómo dispone los colores y cuál es la funcionalidad. La funcionalidad. Empecemos con los más sencillos, ¿no? Este color de acá es un lazo de una premiación que seguro le dieron a él, ¿no? Entonces es como el mensaje de que el arte, al artista se le premia, ¿no? Y tiene un color azul marino. Bien, ¿qué otros colores destacan? Por supuesto el rojo. Y el rojo hace un contraste con ese verde del fondo, ¿no? Entonces en el fondo hay un verde. Vamos a colocar así una sensación de verde, que en realidad debería ser más oscura, ¿no? Bien, entiéndase que esto es un esquema muy sencillo, ¿no? No es una copia de ninguna forma, porque lo que queremos estudiar es una inteligencia del color, cómo es el diseño del color y los balances. El verde es complementario al rojo. Entonces vamos con el rojo. ¿Dónde ha colocado los rojos? Veo estos dos acá, unos rojos bastante encendidos, ¿eh? No ha escatimado mucho en una modulación de los rojos. Los ha puesto encendidos. Y acá también hay un libro así que domina este espacio en el lateral. Yo estoy utilizando unos polícromos acá como una técnica mixta. Eh, entonces los rojos ahí. Y acá también hay un toque rojo. Un toque rojo acá. Entonces debajo de estos planos enrollados hay un rojo más, ¿no? Pero es así, un poco más naranja, ¿no? Le gusta, aparece el rojo como vermellón. Y estos de acá son vermellón. Miren qué hermoso es el color, ¿no? Bien, entonces nos fijamos. Una gran área de tono verde grisáceo, oscura, que hace contraste con los puntos rojos. Entonces ya desde ahí ya ganamos en una vibración general. Vibración, es decir, hay un contraste. Hay un contraste en la disposición de elementos. ¿Por qué habrá decidido un tono verde general? Para resaltar justamente los chispazos de rojo. Luego, eso en cuanto al contraste. Ahora, necesitamos una modulación, o sea, una disposición intermedia que pueda hacer un balance armonioso entre el rojo y el verde. ¿No es cierto? Entonces, para eso estarían a disposición los tonos de madera o los pardos, ¿no? Entonces hay pardo, sobre todo aquí en la parte de abajo, un tono pardo de la mesa. Este elemento también tiene un tono así, un poco marrón oscuro. Y estos sectores de acá del mueble, donde el gabinete donde se guardan los óleos tal vez. Acá está una espátula, pinceles y los colores están dispuestos. Es un cuadro maravilloso, ¿no? Yo lo tengo así puesto siempre muy cerca en mi taller, ¿no?
Lo he descolgado un rato para conversar. Y bien, entonces ya se nota que estos tonos marrones contienen algo de rojo, pero también de verde, ¿no? Contienen algo de rojo, pero también de verde. Entonces, ese color quebrado que sale un pardo estaría haciendo como un cierto pasaje. Luego, hay tonos amarillos también y dorados. El libro y acá estos metales de las herramientas, ¿no? Las herramientas seguro del arquitecto. Eso lo puedo colocar acá. Acá también es bastante encendido. Y este fondo entonces sería así, como amarillo, pero no es tan puro, ¿no es cierto? Tiene unos ligeros ajustes ahí que podríamos darle. Por ejemplo, un tono más cálido por partes. Y el papel, ¿no? El papel, cómo hace el contraste de primer plano, increíble. Luego tenemos otras disposiciones también que son interesantes, que vendrían a dar ya el contraste más fuerte, ¿no? Él ha calculado, Chardin era un genio de la composición, entonces él ha calculado bien en dónde colocar exactamente los oscuros máximos, digamos que sea uno acá, ¿no? En estas herramientas que están en el centro. Acá la regla, ¿no? Que sale así en primer plano, con gran contraste, ¿no? Estos puntos de los rollos también nos darían una sensación de variedad, pero de una proporción más pequeñita, ¿no? Una proporción más pequeñita. Entonces, la genialidad está en que allí donde pudiera resultar ya más cansada una parte, de pronto encuentras una variedad de detalles que te mantiene como alerta, en tensión visual. Eso es muy importante, muy interesante. Y cómo calcularlo, ¿no? A veces la naturaleza lo hace de manera sofisticada, con su estilo, ¿no? Simplemente hay que colocar los elementos, pero ese ajuste de mover un elemento más atrás, 1 centímetro, mover esta diagonal un poquito, cuando nosotros tenemos el bodegón en físico, en real, es maravilloso, ¿no? Él decide colocar acá este elemento para que haga una sombra oscura de fondo de estos elementos que salen en luz. Entonces, el cromosistema podría responder a una elaboración de colores, pero no se trata solamente de los colores, se trata de todos los elementos en una especie de ecosistema efectivo, ¿no? Podríamos hablar del color, como vimos, ¿no? Él hace un balance entre rojos y verdes, pasando por los pardos y un ocre por allí del libro, entonces es fabuloso todos los colores. Hay algo de azules también acá, ¿no? Acá, por ejemplo, se genera un contraste fuerte. Uno, dos, acá. Un contraste fuerte, porque necesita hacer el balance de estos contrastes de acá, del otro lado opuesto. Así como el verde grande hace un balance con los rojos, igual los contrastes tonales, los contrastes de elementos también, y sobre todo hacia los primeros planos, ¿no? Las formas también, ¿no? Era completo, completo. En el realismo así ocurre. Aquí hay más elementos, unas monedas, ¿no? Por ejemplo, miren, el rojo de este lado merece una compensación del otro lado. Entonces es rojo contra rojo, así, izquierda, derecha, ¿no? Entonces es como una balanza. Ahí se compensó los rojos. Bien, pero también hay otros aspectos importantes en la composición. En el canal tengo algunos videos acerca de composición. Esta inteligencia del claroscuro es sutil. Por ejemplo, si él quiere esta luz aquí en la estatua de Mercurio, hace una sombra en el fondo. Lo mismo acá en la paleta, va haciendo una sombra ligera
como para que nadie se dé cuenta, para que resalten esos dos elementos. Y las luces principales siempre están colocadas allí en medio, de una manera resaltante. Estos son los pinceles. Muy bien, por último, observen esta línea, ¿no? La línea de contorno, como viene acá haciendo pequeños óvalos y de pronto una recta fuerte. ¿La ven, no? Pequeños óvalos redondos y de pronto una recta aquí, que se conecta con el trapecio por detrás del cuello. Y luego sigue una línea ondulante pero diagonal y baja. Y en el momento en que ya estás un poco cansado de esa línea tan continua y cortante, de pronto viene acá una serie de detalles y un espacio hacia el fondo también grande, pero en otro sentido, así, 90 grados. Entonces hay drama, hay como un drama. Eso hay que anotarlo aquí porque también forma parte de la disposición, ¿no? Lo que nos ayuda a entender cómo componer. Y luego estas dos líneas grandes, largas, dan paso a otra más. Aquí en los pinceles, una diagonal pero opuesta totalmente. Más drama. Y para aumentarlo todavía hay mucho detalle acá de los óleos dispuestos. Bastante detalle. Entonces aquí es como una puesta en escena de elementos que nunca dejarán de, ser sorpresivos. Y acá también, ¿no? Las puntas de los pinceles con los pelos, trabajados de manera realista, hacen que todo este sector sea muy rico en detalles y en cálculo, ¿no? Por ejemplo, miren el libro de atrás, cómo se va hacia atrás y se pierde. Se va hacia atrás y se pierde, ¿no? Cualquier pintor novato haría todo el detalle de las luces y las sombras y en el lomo del libro, ¿no? Sin tener en cuenta de repente que debe existir una diferenciación de detalles bien calculado. Él ha puesto una especie de caja negra para que haga una sombra hacia el fondo, ¿no? Es lo que me imagino. O tal vez lo inventó. Muy bien, ¿qué les parece la composición, no? Es otro mundo, es otra manera de expresar, es un lenguaje también poderoso que debemos conocer. Una vez que ya hemos concluido o avanzado el volumen, el color, las texturas, lo que nos toca estudiar es la composición. Es decir, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿No? Si sabes escribir, pero de repente no sabes contar un cuento, bueno, la composición va un poco por ese camino. Acá el primer plano se contrasta, ¿no? Se contrasta aquí y acá. Muy bien, queridos amigos. Hay otro video acerca del cromosistema que te dejo ahí arriba para que puedas entender un poco cómo es este acomodo de los colores en específico, ¿no? Aquí, bueno, hemos hablado acerca de otras cosas más, ¿no? Pero definitivamente es amplio, es muy hermoso y muy amplio, ¿no? A ver, por último les muestro cómo está yendo un poco el cuadro de las sirenas. Estoy ahí detallando por partes. Está volteado para no aburrirme de verlo todos los días desde el mismo ángulo. Ya les sigo contando cómo va este cuadro. Bien, hay un curso de composición pictórica en Arte Figura, mi taller online. Se los recomiendo. Son 3 libros de diferentes temáticas, por ejemplo, de bodegones, que se llama La vida en calma, cómo hacer las composiciones, ¿no? Y muchos conceptos desde allí. Luego también está la composición en el retrato y el último libro es el de sección áurea, con muchos ejemplos, gráficas, esquemas y análisis de cuadros, ¿no? Definitivamente este fue uno de los cuadros analizados allí.
Bien, les agradezco por seguir el video. Cuídense mucho, les mando un abrazo.